El berserker del trueno versus el general volador. Salve Buda Agatauma, salve Buda Agatauma, salve Buda Agatauma. Un monje budista oraba por debajo, mientras tenía la cabeza gacha. No importaba si todos los demás lo veían de una mala forma, él creía que Buda era un salvador, no un destructor, y esperaba que al menos lo oyera aunque sea una sola vez. Brunilde solo caminaba por las gradas y al escuchar los rezos, ella solo vio con desdén ese acto. Antes decir algo humano: deja de rezar, el enemigo a los que debemos derrotar son los mismos a los que vamos a asesinar, los dioses a los que les rezan, no piensan en ayudarlos, ellos quieren destruirlos. El monje solo la vio con desconcierto, los ojos en blanco aún con las manos juntas. Ella solo siguió avanzando sin importarle haber corregido a ese monje. En un segundo ella se paró en seco y vio a la nada, en especial ustedes, con un dedo apunto al cielo. Al mismo tiempo en la tierra, los humanos solo veían un rostro lleno de indiferencia de parte de la Valquiria mayor, junto a su dedo acusador. Las personas solo vieron al cielo, a las pantallas, el rostro de la Valquiria, la cual solo demostraba indiferencia y una contenida ira, solo hacía que ellos temblaran un poco. ¿A qué se refería ella? ¿A qué te refieres, Elon Musk?, preguntó en un susurro. Estaba más que claro que ella no le iba a responder. Ustedes los humanos son seres despreciables, creen que todo se les perdonará. No, pues adivinen algo, eso ahora no pasará. Ninguno de ellos está en su lado, ninguno está para apoyarlos. Sus errores contrajeron la furia de los dioses. Desde el principio de la humanidad, siempre han sido los mismos: rencor, envidia, lujuria. Todo acto repulsivo lo hicieron ustedes, dañaron al mundo que se les dio, y ahora pagarán las consecuencias de sus actos. Las duras palabras de Brunilde les cayó como un balde de agua fría. Era cierto, ninguno lo iba a negar. Guerras, genocidios, las mayores calamidades del mundo, no lo hicieron los dioses, lo hicieron ellos, y al oír esas mismas palabras salir de su salvadora solo hacían que sus mentes entraran en conflicto. Ninguno se sentía seguro ahora mismo, cada acto malvado y perverso ahora era juzgado. No, toda la maldad humana era juzgada en esta pelea, una lucha que se hubiera hecho si no fuera por ellos. El ser humano causó la extinción de cientos de especies, de varias áreas forestales, de incontables vidas, y ahora había provocado su propia extinción. El remordimiento de cada ser humano no se hizo esperar. Niños, adolescentes, adultos, ancianos, criminales, políticos, religiosos o no, todos ellos sentían un resentimiento y un odio a sí mismos por haber provocado su propia extinción. Si ellos pudieran tener una oportunidad de volver a empezar, lo harían, pero ahora mismo solo podían confiar en ese hombre, en el general volador, el hombre más fuerte de China, Lunes Burousen. Aún así todavía hay personas que luchamos por ustedes, aunque no se lo merezcan. No me importa si me rezan o no, yo solo los defenderé, porque mi lazo con los humanos es tan grande, que ni el mismo Odín podría romperlo. La Valquiria se alejó y la pantalla se volvió negra por unos segundos, hasta volver a su color habitual y empezar a transmitir de nuevo la pelea. Ninguno dijo nada, la humanidad otra vez cayó en silencio, solo esperaba poder ganar esta ronda, demostrar que valían la pena y que podían hacerle frente a sus creadores, y saben que si ganamos o perdemos debemos de retirar la imagen de Thor de toda la cultura popular. Con una mano en la barbilla, uno de los ejecutivos de Marvel dijo, ganándose la mirada de incredulidad de sus compañeros. ¿Por qué lo haríamos? Es uno de nuestros personajes más populares. No lo sé, tal vez sea porque ese mismo ser es nuestro verdugo en la primera ronda, refutó el mismo ejecutivo, con una vena saliendo de su rostro. Las palabras de su compañero hizo que varios de ellos se recostaran en sus asientos. Era verdad, Thor, una imagen pública y popular, usada en cómics, series de televisión, películas y figuras. Ahora mismo era el primer representante de los dioses, así mismo como su primer gran rival a vencer, y ahora mismo tal vez no era una figura a la cual admirar. Ellos les habían dado la imagen a la gran mayoría que no conocía la mitología nórdica, un Thor apuesto, rubio y con un sentido de justicia alta, que tenía a la humanidad en un peldaño alto, y un martillo que solo alguien digno podría levantar. Mientras que el de la pantalla era el real Thor, un hombre alto y fornido, pelirrojo con una mirada vacía y un Mjolnir cientos de veces ms grande, y que claramente no tenía el defecto de quien lo obtenga. Este martillo, si es digno de él, poseerá el poder de Thor. Si el Thor real daba tanto miedo, con solo asesinar a un demonio con su martillo y su fuerza física, y Odín era tan terrorífico que le ordenó a su hijo destruirnos de una forma aplastante, como sería Loki. Stan Lee se había basado en los mitos. Si de por sí su Loki era ególatra y hambriento de poder, también es muy inteligente y
Manipulador, el Loki real debía ser como los mitos mismos lo decían. Origen de todo fraude solo les hizo tragar saliva. Un silencio profundo se hizo presente en cada una de sus mentes. Era claro que debían hacer, no solo por el bien de su compañía, sino también por su orgullo de humanos. Y por ahora habían tomado una decisión, sin siquiera tomarlo a decisión ellos ya lo habían decidido, en silencio, y ese era: está bien, Thor Odinson será removido de los cómics, series de televisión, películas y de todo lo que esté relacionado con él. Un gran pesar rodeó la habitación, pero como humanos, su deber era apoyar al general volador. Dentro del país occidental, en los barrios más concurridos, cientos de personas empezaron a apoyar con ánimo a su representante, un hombre que vivió en la época de los conflictos de los Cuatro Reinos, que enfrentó a incontables enemigos y salió victorioso. Su leyenda era, si bien no muy sabida en el resto del mundo, en su país de origen era una de las más contadas de la actualidad: el hombre que se enfrentó a Sun Jian, que venció a más de 500 soldados él solo, y que venció a los 4 dioses mesopotámicos. En cada una de las casas, en el punto más alto estaba un estandarte con el símbolo del general volador, no por idolatría, sino como muestra de respeto y apoyo a su representante. El sonido de cervezas y tarros chocando entre sí era bulliciosos, desde los bares más grandes hasta simples supermercados, cada hombre tomaba un sorbo de la bebida embriagante. ¿Qué mejor que una bebida entre una pelea de Dios y hombre? Además necesitaban tomar algo, ante los nervios de sentir la presencia de Thor, y con las duras palabras de Brunhilde, algunos solo querían estar ebrios. Y ahora empecemos el torneo que decidirá el destino de la humanidad, el Ragnarok. Comillas, para empezar tenemos un tremendo combate. Los ojos de la deidad del trueno, solo tenían un siniestro brillo en ojos, aun cuando estaba con una mirada de indiferencia. Esperaba que esta pelea durara más de un minuto. Representando a los dioses tenemos al dios nórdico más poderoso, el berserker del trueno, Thor, y su oponente representando a la humanidad, Redger, seguía galopando, mientras el general volador solo se mantenía envuelto en sombras, de los 3 reinos. Al mismo tiempo que Heimdall presentaba a los combatientes, la humanidad se emociona por su representante, el hombre más abominable de la historia. Mientras los dioses se mostraban indiferentes frente al humano del héroe, las miradas de los dioses, los gritos de los hombres y el cuerpo de Zeus temblando ligeramente, acompañado con los gritos de Heimdall, hacían de este momento aún más memorable y emocionante. El humano bajaba de su caballo con una lanza que cayó desde el cielo, y recogiéndola de donde fue incrustada ahora la tenía, sosteniendo con gran fuerza. Más fuerte lunes Beuusen. Mientras el humano baja de su caballo, una lanza le es arrojada, sosteniéndola con gran fuerza. Haciendo un barrido de su arma con la mano derecha, el humano se presenta en la arena mientras sus hombres gritan con más fuerza en apoyo a su general. Despierta, 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 maldita sea, despierta. Tongfe desde lo más profundo de una sala, donde habían varias figuras sentadas alrededor de un sillón, delante de ellos estaba una pantalla que transmitía el Ragnarok, sacudiendo de forma violenta a uno de sus hermanos. Se encontraba intentando despertarlo. No estaba desmayado, no, estaba viendo la pantalla con una sonrisa boba y varias lágrimas saliendo de su rostro. Si hubiera una forma de describirlo ahora, sería con una sola palabra: euforia, emoción y sobre todo admiración. Delante de él, estaba su mayor héroe, y su modelo a seguir, Lord Lunesbu. Antes de que se diera cuenta, un puño estaba incrustado en su rostro, mándalo a estrellarse junto a varios centímetros de la sala, ante la mirada atenta de su familia, los cuales solo estaban en silencio, aunque no lo demostraran ellos, también lo sentían emoción de ver al chino en la pantalla. Era como si fuera algo natural, sentir emoción y júbilo con solo sentir su presencia. En verdad Lunesbu es tan fuerte. Varias miradas fulminantes de partes de los 5 personas de la sala, no hizo retrocederlo, solo un pequeño rastro de sudor en su sien, pero por alguna razón era como si sus genes estuvieran bien. Él perdió ante Cao Cao y Loro como una niña pequeña mientras rogaba por su vida. Instintivamente esquivó un golpe que iba directo a su rostro, pero no pudo evitar otro que conectó en su estómago, haciendo que sacara saliva de su boca, y sus ojos se pusieran en blanco por el dolor. Si bien no sentía miedo de su familia, no podía decir lo mismo de los golpes de estos. Cayendo de rodillas, elevó su rostro con el de su hermano, viendo no a un hombre común sino a un soldado por un segundo antes de volver a ver el rostro de su padre y de su hermano menor, los cuales solo tenían una mirada vacía con los ojos cerrados y cruzado de brazos. Dices que lloro como una niña, ¿verdad, Liu Fei? Pero olvidas algo.
Importante, los vencedores escriben la historia, no los perdedores. El silencio se formó por la habitación una vez más. Era cierto lo que decía su hermano menor, él no estuvo en el lugar de los hechos y sobre todo, como un sujeto que venció a 500 soldados él solo perdería tan fácil y humillantemente ante un solo hombre era simplemente imposible, así que solo decidió quedarse en silencio. Aún con su desconfianza. Su padre y hermano decían la verdad, él siempre estuvo obsesionado con las historias de los que lucharon en la batalla, de los 4 reinos, especialmente por Ousen Lunesbu, el hombre y héroe más fuerte de China, a tal punto que hizo cientos de teorías solo para descifrar su derrota, ya que perder ante una sola persona comparada con él, era algo ridículo de creer. Mientras ambos luchadores se miran frente a frente, Heimdall seguía. Esto es realmente la pelea de los más fuertes comillas, el ambiente de la arena está muy tenso. Thor-sama, por favor destruya a ese insignificante humano de un golpe, pronunciaba el dios nórdico de la justicia Fortes y con gran emoción. Punto y coma. Lunesbu bastardo, sal de ahí y dales una paliza a esos dioses de mierda, gritó uno de los soldados en las tribunas. ¡Qué vulgar! Fortesi dijo mientras se acomodaba los lentes y les debe una mirada de desagrado. Se supone que ese es un dios de la justicia, se ve tan débil, la justicia es relativa, ellos también lo son. Parece un bibliotecario y no de los que te regañan por hablar fuerte. Dentro de varios foros de internet, hace como páginas y varias celebridades modernas miraban todo como si fuera un directo, los comentarios y las personas en las redes sociales, comentando el Ragnarok era tantas, que hicieron colapsar las plataformas unas 5 veces solo en los primeros 10 minutos. Y dentro de ellas se estaba llevando a cabo una calurosa discusión, entre su representante y el de los dioses, por un lado las personas que negaban poder ganarles a Thor, y por otro las personas que confiaban aunque sea solo un poco en el general chino. Cuando vio a lo que parece ser un general dando un gran trago a un enorme barril no pudo contener la sorpresa, misma que compartían algunos de los soldados que estaban detrás del general. Con una cara de completa satisfacción el general conocido como Chou Ekitoku, Zhang Fei, un hombre de facciones robustas y gran barba y cejas, terminó de beber su gran barril PWH, en una pelea contra los dioses, lo mejor es el alcohol. No es así, hermano, mirando a la persona que se tocaba la frente con la punta de los dedos. Ryubi Gentoku se encontraba encima del barril de su hermano, vestido elegantemente con traje chino y un corte a la medida de los antiguos chinos. No estoy seguro, dijo pensativamente, de que sea el más fuerte de nuestra época. En todo caso no lo sería el hombre apodado como el dios de las artes marciales. Varios hombres de diferentes edades solo elevaron sus bebidas ante la imagen de Ekitoku. Él tenía razón, cada palabra que dijo era realmente sabias aún para un ebrio, y es que, en estos momentos la mejor manera de sobrellevar esta situación era con un buen y frío trago de una bebida alcohólica. Los turistas que habían viajado a otros países, solo vieron con los ojos en blanco y con expresión ilegibles, como los escoceses se tomaban un barril completo de su bebida característica. Usar vasos o tarro en estos momentos, era algo tan patético, y era mejor beberlo desde el mismo barril, donde se estaba madurando. Punto y coma. Ese chino tiene razón, esta ronda va por Lunesbu, esperemos por lo menos no perder en esta ronda. El dueño de una caverna gritó, tenía la cara roja y en un estado bastante obvio de ebriedad, tragando y elevando un barril con todas sus fuerzas, bebiendo sin importarle que se derramara por toda su ropa y establecimiento. Por Lunesbu más personas gritaron desde la taberna, celebrando por tomar una ronda gratis, e imitando y apoyando al cervecero. No lo serías tú, terminó de decir volteando hacia la tercera figura junto a ellos. Podría serlo si consideramos la habilidad táctica y estratégica, aunque si hablamos de fuerza bruta no hay duda, fracciones robustas remarcan la determinación en sus ojos al decir el más fuerte es sin lugar a dudas es Lunesbu. Ousen, el gran hombre, sostiene con sus hombros a sus hermanos, este es Kanu Bunchou. Guan Yu, mirando a su izquierda, no puedo evitar comentar, sus soldados nunca cambian. Y Pipurra elevaban la mano y gritaban al unísono decenas de soldados. Una mano fue lo que los detuvo, haciendo que todos esos soldados guardaran silencio. Viendo al hombre que tenía delante, el soldado conocido como el estratega del ejército de Lunesbu, Chinkyu Koudai, Chengon, no podía contener las lágrimas que salían como cascadas de sus ojos, decía en su mente. Punto y coma. Milord, hoy velaremos por usted.
Lo seguiremos a la batalla sin importar a dónde nos lleve, una vez más lo veré luchar, y estoy tan conmovido dentro de la conferencia que había reunido a las personas más importantes de cada país, desde presidentes, magnates del petróleo, criminales y reyes, a muchos si les hubiera preguntado sobre si alguna vez creyeras una pelea de Dios versus el hombre fue real, muchos solo se burlarían de ti, otros te tomarían por loco y te llevarían a un manicomio, pero ahora mismo cada uno de ellos tenía un vacío en sus mentes. Hasta hace unas cuantas horas ellos buscaban el origen de las misteriosas pantallas, que cubrieron a todo el mundo, y ahora ellos estaban viendo un combate, dentro de un torneo, en donde los peleadores eran Dios versus el hombre, en una contienda que decidiría si ellos vivían o morían. Y ahora mismo, uno de ellos estaba viendo el encuentro junto a una botella de cerveza, tomando cada uno de los tragos con pesadez, mientras veía el combate y decía, una persona que hace que los demás lo sigan, no por fuerza, no por miedo, sino por voluntad propia. Me pregunto si Lunes Bu fuera presidente de Rusia, ¿cómo seríamos? Putin vaciló en un susurro. Ver a ese hombre, era cierto, él era el punto máximo de que era un hombre, uno verdaderamente fuerte y que imponía respeto con solo verlo. Pero sobre todo un líder nato, una persona que estando cerca de cualquiera solo demostraba ser alguien grande, que no le temía a nada ni nadie, era como ver al líder perfecto, sin corrupciones y sin miedo a decir las verdades a los demás, una persona que solo escuchaba su propia voz, que no oía a los demás y que toma decisiones por él mismo. Era simplemente increíble. Por otro lado, Zelensky, el presidente de Ucrania, una de las pocas personas que lo había oído, solo se mantuvo recto, con una sonrisa apagada y los ojos en blanco, imaginando que si él estuviera en lugar de Putin su país ya hubiese sido conquistado el primer día. Tuvo un colapso mental durante unos 5 minutos, antes de volver a fijar su vista en su propia pantalla. Comillas, tú eres Chen Gong, ¿verdad? Tocando levemente el hombro del estratega, un joven de apariencia bastante pobre, con ropajes de la antigua Roma, con túnicas ásperas y robustas. Solo lo saludo, como si fuera un conocido lejano. Es un gusto, soy Narciso, un aristócrata en ruinas, o mejor dicho lo era, estoy muerto después de todo, jeje, tú debes ser el estratega de mi amigo Lunes Bu. Narciso, amigo Chen Gong parecía confundido, este joven acababa de decirle amigo a su lord. Río ligeramente rascándose la cabeza, era algo incómodo, técnicamente no amigos, pero sí lo más cercano, es un gusto como dije. Antes Narciso habló amablemente ante la mirada atónita del estratega, para que luego este solo sonriera un poco también. Z, vienes también a apoyarlo, ¿no es así? Asintió ligeramente mientras ambos sonreían, fijando sus miradas a la arena. Sentir y ver de nuevo el poder de su lord amigo era algo que siempre quisieron ver de nuevo, más en especial a esas dos personas que Lunes Bu les dio un nuevo propósito en la vida, aún más si contaba que a Narciso lo salvó de una muerte cuando entró al torneo de la titanomaquia. Desde ese entonces, Narciso y todos los niños que alguna vez conocieron a el general volador, fue un héroe, pero más concretamente, como su título dado en ese mismo torneo, el Caballero Oscuro. Mirando a las dos valquirias que se encontraban en lo más alto de las gradas del lado humano. La menor de las dos le pregunta a su hermana Hilde. ¿Lunes Bu tiene alguna posibilidad? Terminó tímidamente su pregunta. Mientras su hermana mayor tenía una sonrisa de felicidad, responde a la pregunta: los humanos no pueden derrotar a los dioses. Eso es lo piensas, no, haciendo que Hale se ponga nerviosa y tartamudee, a lo que su hermana solo se ríe. Mirando hacia la arena y dando su mejor sonrisa, Brunhilde dice en un tono tranquilo: y estoy segura de que es lo mismo que piensas, los dioses, por esa justa razón, es por la que la humanidad tiene posibilidad de golpear a los dioses que se cagaban en ellos desde arriba. Haciendo especial énfasis en sus últimas palabras. Al escuchar las palabras de su hermana se preguntaba si escucho bien, dando preguntas para confirmar que sí escuchó correctamente. Al ser todas respondidas no pudo evitar pensar que su hermana, a veces su forma de hablar se vuelve muy vulgar. Volviendo a la arena, Indal señalan en posición de Cristo a los dos combatientes mientras la luz se cierne sobre encima de él. En sus respectivos lados, los combatientes se miran una vez más. Heimdall inhala con gran fuerza y exhalando hace sonar el gran cuerno que estuvo esperando por cientos de años. El inicio del Ragnarok finalmente empezó. Tomando el micrófono, Heimdall empieza. Ahora, finalmente la pelea entre los más fuertes. Empieza. Entre los dioses, los humanos, el combate empezó con dos sonidos de armas cayendo al suelo y siendo arrastradas. En un lado Thor, el dios del trueno, y en el otro, Lunes Bu, el general volador. Todos los miran con gran sorpresa.
sorpresa, tanto dioses como humanos. Una mirada inquisitiva de parte de Zeus que miraba esta acción con extrañeza, y Brunilde que miraba con indiferencia el acto de ambos guerreros. Los luchadores. HANW bajado sus armas. Esto es, avanzando hacia el frente los dos combatientes, mientras siguen arrastrando sus armas y dando pasos lentos. Los dos se vieron de pies a cabeza, viendo cada detalle del cuerpo y composición de estos. Asimismo como las armas que fueron vistas rápidamente. Están con la guardia baja, ninguno de los dos está en posición de ataque. Con cada paso la distancia se acorta. Con cada paso la batalla estaba más cerca, y con cada paso que se daba estaba el destino de la raza humana. Sobreestima demasiado a Thor, no lo hagas por favor, malo ahora que tiene la guardia baja. Incredulidad llenó los ojos de un soldado japonés. Se supone que cuando alguien iba a atacar lo hacía con todo desde el principio, no tendría que estar bajando su guardia, un error que podría costarles la primera ronda. ¿Y qué quieres que hagan? Ese señor que está intentando decir. La lengua del soldado se retorció un poco, ante sus palabras. Su superior estaba viéndolo desde la entrada de la habitación haciendo que sus congéneres se levantaran de donde estaban sentados, e hicieran una pose militar, las cuales fueron bajadas con un movimiento de su mano. Lo que quiero decir es, ninguno peleará en serio hasta probar la fuerza completa de su contrincante. Sacando un cigarrillo de su bolsillo, solo lo mastico y lo tiro al suelo. En estos momentos fumar no lo calmaba como lo hacía en antaño. Cuando dos enemigos que nunca han peleado en serio, o que jamás han usado todo su poder contra otra persona, se encuentra con lo que se supone que es el más fuerte, comprobar la veracidad de eso era el principal objetivo de ellos, mirar que su oponente fuera digno de por lo menos enfrentarlo y no salir dañado o muerto. Para que al menos los satisfazca en el hambre de una buena batalla, era algunas de las cosas que había visto y experimentado de primera mano en su trabajo. No era algo sencillo de explicar, pero por alguna razón lo sabía. Ambos no peleaban con todas sus fuerzas. Punto y coma, pónganse firmes cadetes, no somos útiles ahí en esa batalla. Esta vez no nos enfrentamos a un hombre sino a un dios. Pero aún así, ese hombre de ahí sureste está encarando a Dios, no tiene miedo y su mirada parece perdida e indiferente. Pero aún así, él está allí para reclamar la cabeza del dios del trueno. Thor con eso último salió de la habitación a paso lento. Cada uno de los cadetes que oyó el discurso de su superior, solo se mantuvieron más firmes que nunca. Era cierto que ellos eran débiles y que si intentaran pelear contra Thor, morirían rápidamente. Unas cuantas lágrimas salieron de los ojos de varios de ellos, algunos solo voltearon a ver al mayor, y lo que vieron fue una estela de luz como si de un túnel se tratase y en ella estaba su superior saliendo. Punto y coma, Ganausen, demuestra que nosotros los occidentales somos fuertes, como si de un grito de guerra animador y solemne. El general solo salió rápidamente mientras miraba el cielo, el cual empezaba a deslumbrar relámpagos en ella. Y así es como sureste acercan. Heimdall cuestionó, desde un punto elevado de la arena, sus ojos podían verlo todo y ahora mismo, solo miraba indiferencia de ambos. Esto es algo que nadie sureste esperaba. Los dos siguen acercándose el uno al otro desde la alta posición de las grades. Zeus miraba curioso los acontecimientos que pasaban. Ninguno de los dos está interesado en los movimientos del otro. Parece que no planean observarse entre ellos. Algo similar pasaba en las gradas, las reacciones de los humanos y los dioses era variada. Muy bien Lunes Bu. Bueno, eso está bien. Punto y coma, como pensaba, Milord, ¿qué demonios pasa con ese humano? Es que no conoce el significado de miedo. Forsetti expresó con los ojos entreabiertos, y una palma en su cabeza, mientras con la otra acomodaba sus lentes. Lo dudan, somos hombres nosotros. No conocemos qué es miedo cuando estamos metidos en una batalla ondeando una pequeña banderita, donde estaba impreso el logo del ejército del general volador. Zack, un oficinista de mediana edad, gritó ante la mirada en blanco de su esposa y de sus 3 hijas. Era increíble ver cuánta mercancía del dragón celestial había en internet, y eso que la pelea había sido anunciada hace poco, de un lapso de horas bastante corto. Y ellas no sabían que era peor que Zack hubiese comprado mucho merchandising a las pocas horas que habían salido, o que sus hijas hicieron lo mismo.
Si iban a morir, al menos se gastarían todo el dinero de su padre en el proceso. ¿Es en serio? Su esposa seguía con los ojos en blanco, para ella era mucho asimilar este momento preciso de su vida, nunca imaginó ver una pelea de esta magnitud. Había ido a ver varias funciones de cine en donde salía el personaje de Thor, más específicamente ella lo conoció por parte de su esposo, tenía una gran cantidad de cómics. Por Dios, cuando él la invitó a ver una película en su casa se imaginó una cosa. Y resultó ser otra. Estuvieron, sí, viendo una película solo para después ver una serie casi infinita de tomos de cómics. De Marvel, tenía que admitirlo, era impresionante ver a un verdadero Thor, comparado con los de las películas en donde lo denigraban e incluso lo hacían un ebrio y patético gordo, comparado con este era como intentar comparar una hormiga con una canica. ¿Tenían algo en común? No, y ese era el punto. Vamos querida, no lo vas a negar, nosotros vivimos menos que ustedes porque no sé, diablos. Mujer, deja de golpearme, no estamos en la secundaria para que me hagas de nuevo. Tu saco de boxeo personal, replicó de forma altanera, ante la pata proporcionada en su cabeza que lo obligó a recostarse en el sillón donde estaba sentados. El dolor de la patada solo le recordó porque se había enmarado de su esposa, ella siempre fue tan bella, cuando pateaba el trasero de tipos más fuertes que ella, diablos, todavía recordaba lo sexy que se veía, cuando le dio una patada en las costillas de un desafortunado ladrón, que intentó asaltarlos a él y a su familia cuando salían del cine después de ver la película remasterizada La Marca del Zorro. Esos eran buenos tiempos, no como ahora, que estaban entre las cuerdas flojas por sus creadores y 13 hombres que los enfrentarían. Y por ese mismo motivo él los animaría, no tenía la fuerza para defender a su familia, pero si podía alentarlos aunque ellos nunca lo supieran, él igualmente lo haría. Eran algunos de los comentarios de las gradas por parte de ambas partes al ver lo que hacían sus representantes. Mientras tanto en la arena seguía siendo lo mismo, ambos avanzando el uno hacia el otro. Con gran preocupación Geir preguntaba a su hermana si esto está realmente bien. Parece que está menospreciando a Thor, diciendo esto último de manera muy exaltada. Mientras su hermana solo miraba hacia la arena y se preguntaba a sí misma: así que, este es el hombre conocido como el más fuerte. Dos Thor y Lunes Bu, nacidos y criados de formas diferentes, noroeste. Desde el principio, estos dos hombres eran diferentes, solo comparten una cosa en común: su reclamación por el título de el más fuerte. Ha apretado su lanza con su mano derecha. Lunes Bu se prepara para dar su ataque. Con su primer ataque pretenden aniquilar a su oponente. Elevando su lanza por encima de su cabeza, Lunes Bu observa a su oponente que parece imperturbable. La mano de Thor desprendió algunas chispas de color azul, la energía del rayo estaba fluyendo de ellas y con una mano tomó el martillo, blandiéndola como si fuera una espada, la posó en su hombro. El martillo ahora desprendía electricidad, la cual cada vez más crecía y crecía hasta eclipsar el metal del arma. Una imagen imponente de un demonio fue proyectada en la espalda de la deidad. Por otro lado, Lunes Bu giró su alabarda al aire moviéndola con suma maestría, haciendo que pequeñas ondas de aire salieran de ella. Una imagen de un imponente dragón de origen oriental apareció en su espalda, sus tatuajes brillaron levemente de un color verdoso, y una imagen de una mujer salió del arma del general. Por unos breves momentos. El primer ataque es por parte de la humanidad. Con gran potencia la lanza del humano impacta contra el inmenso Mjolnir que Thor usó para defender. La arena y la tierra que pisaban ambos, se hizo añicos en un instante, por la increíble presión que ambos desprendían. Al notar que su golpe no tuvo algún efecto, Lunes Bu sonrió mostrando sus dientes que se asemejaban a los de un tiburón. El humano aplicó una monstruosa fuerza para hacer retroceder a su oponente levemente. Thor retrocedió varios metros antes de volver a cargar contra el humano, el cual solo lo le esperó con su alabarda en el aire, golpeado con la punta el martillo que usó la deidad para defenderse del golpe. Thor mostró un leve rastro de sorpresa, usando uso de sus rayos, condujo el poder de su electricidad en el mango de la madera, usando como catalizador la punta de metal de la alabarda, y una monstruosa carga de energía cayó encima de ambos. De un gran salto al mismo tiempo los dos, humano y dios, salieron ilesos del ataque del dios del trueno, pero el cual se encontraba sorprendido por haber sido repelido y obligado a retroceder. El martillo fue lanzado al aire y dirigido con suma precisión hacia Lunes.
el cual usando uso de 2 de sus dedos, y en una posición de inclinación usó la fuerza centrífuga, junto al retroceso del aire, la fricción del mismo el cual estaba frenando el martillo usando la aerodinámica del objeto y la velocidad moderada del arma. Lunes Bu solo esperó a que el aire frenara el martillo, hasta el punto que la velocidad se cancelara por la velocidad terminal, para tomar al Mjolnir del mango y lanzarlo nuevamente a su propietario, el cual solo lo esperaba con un brazo erguido atrapándolo como si nada. En un segundo el humano esquivó el inmenso peso del arma divina. Las gradas estallaron en gritos de emoción, mientras que Odín observaba y pronunciaba las palabras aplástalos y aniquílalos, mientras Heir veía con miedo al dios. Su hermana tenía otros pensamientos como pensaba, Lord Thor es el primer luchador, y ahora su oponente, el luchador del lado de los humanos. Este hombre, pronunció el vigilante y comentarista a la vez que se escuchaba con gran gon. Tocado por lo que parece un hombre con armadura china, varios grupos de hombres tocaban fervientemente la llegada de su representante con tambores de guerra. Los ciudadanos chinos no dejaron de escapar un gemido de sorpresa, al parecer ellos serían los primeros en ver a su representante. Al ver el gran ejército chino tradicional no pudieron dejar escapar a gritos de júbilo. ¿Quién es mejor que empezar un combate que ellos, la nación más poderosa del mundo? ¿Y quién mejor que pelear que no fuera uno de lo suyo? ¿Y esto acabará aquí? Los 7 millones de años de existencia serán olvidados aquí. Los 7 millones de años de orgullo noroeste, gritaron con ferocidad soldados de la antigua China. Con las pisadas del caballo, el comentarista decía, este hombre está canalizando la voluntad de la humanidad. Una figura momificada con sellos apareció montada sobre el caballo. Escúchalos, y quién más, aparte de él, podría hacerlo. Y este hombre será devorado por los dioses. Noroeste, es el hombre más fuerte desde el principio de los tiempos. ¿Hay alguna objeción? 2. Noroeste. Las ataduras se rompieron por completo, mostrando así al luchador, soldados hacia una señal de respeto chino. Mientras uno de ellos miraba llorando a aquella figura, el héroe más fuerte de toda China. Las bocas de varios ciudadanos chinos cayó al suelo. Nunca pensaron en que él pelearía, pero si era él, un hombre tan fuerte que incluso fue temido por todos y ahora, los representaría, era simplemente increíble. Cada soldado de la binación asiática se paró de forma firme y acompañaron el grito de guerra de los antiguos guerreros. Ahora mismo ellos estaban viendo una leyenda entre leyendas, el ser humano más fuerte del mundo y uno de sus héroes más grandes. Mostrar sus respetos sería una falta muy grande para su honor. El general volador, el presidente de China, solo se paró ante la vista atónita de todos sus congéneres acompañado de su traductor, antes de que ambos se inclinaran a presentarles respetos a ese hombre. Se muestra la espalda del guerrero con un tatuaje de un dragón de origen asiático. Las gradas se sorprendieron al ver al representante de la humanidad mientras él cabalga hacia adelante bajando la escalera hacia la arena de combate. El hombre es Lunes Beusen. En las gradas de la humanidad su ejército gritaba energéticamente al ver su general batallar una vez más. Lunes Busan, el hombre más fuerte de China. Una adolescente japonesa no pudo evitar sorprenderse al verlo. No se parece nada a las novelas que he leído. Un oficinista chino habló con una sonrisa, si es más varonil. Otro expresó al ver que su representante no era débil en lo absoluto, pero es digno de representarnos. ¿No sería una mejor idea llamar a Cao Cao, el hombre que le ganó a Lunes Beusen? Ambos peleadores se miran frente a frente en la arena. Mientras en las gradas un monje budista comienza a rezar hasta que es interrumpido por Brunhilde, quien lo veía con molestia. Será mejor que dejar de rezar, humano, ya que tenemos que derrotar a los mismos dioses. A los que estás rezando. La primera pelea del Ragnarok empieza ahora. Cual amenazaba con aplastarlo, destruyendo al momento de impactar el suelo y el alrededor de la arena. Cientos de terremotos comenzaron a surgir de todo el mundo, el cielo se tembló, los mares rugieron furiosamente y cientos de ondas de aire azotaron la tierra como una fiera fuera de control. Punto y coma. Sí, maldita sea, le está haciendo frente a Thor, pero, ¿qué tan fuerte es su martillo? Cayendo de rodillas, uno de los ejecutivos de arte del videojuego God of War estalló entre lágrimas. Era como ver a un Kratos en la vida real. Pero aún así no pudo dudar un poco y cuestionarse lo último. Desde el diseño de su último juego, ¿en dónde estarían también Thor? Bueno, no es que respetaran mucho las leyendas, y si ese Thor fuera así también. Noroeste desechó esa idea.
Rápidamente era ridículo y tonto. Una emoción expectante se oye o por todo el planeta Tierra, cada niño, mujer u hombre solo lloró ante tal acontecimiento de actos. Lunes Wuousen lo hizo frente a Dios, encarándolo y no retrocediendo, incluso hizo que él retrocediera un poco. Esto es imposible, Thor retrocediendo por un hombre es posible siquiera, ¿un dios está siendo acorralado? Tiene un gran poder para frenar la fuerza divina, esas eran las palabras de algunos de los presentes que estaban en el auditorio de la OTAN, los cuales tenían sus bocas abiertas y sus ojos en blancos, ver la inmensa fuerza de ambos, que incluso hizo temblar el cielo y la tierra, que causó grandes terremotos, fuertes ondas expansivas de aire y sobre todo, maremotos gigantescos que arrasaron cientos de ciudades abandonadas, al norte del país del sol naciente, era algo que no era fácil de asimilar tan fácilmente. El shock y la impresión estallaron en redes sociales, no había página en donde no se pudiera ver, cientos de miles de millones de comentarios, el internet colapsó, las plataformas masivas de apps más grandes, Facebook, Twitter, Instagram eran algunas de las más conocidas, en donde se estaba mostrando el combate, habían caído, sus servidores se sobrecalentaron tanto que incluso explotaron dejando destruidos los edificios donde estaban, por primera vez en tanto tiempo desde que el internet había sido creado, por primera vez en la historia. Momentáneamente el internet ya no existía y sin ellas, tampoco las redes sociales, pero poco les importó a todos, antes de que más pantallas aparecieran delante de ellos, siguiendo transmitiendo todo punto y coma. Esto es una locura, con un grito ahogado, con las manos en la cabeza intentando no arrancarse el cabello, Mark Zuckerberg veía con desconcierto sus oficinas centrales las cuales estaban ardiendo en llamas, mientras cientos de empleados intentaban evacuar, o intentar robar algo de los escombros. Ahora él ya no era el 20º hombre más rico, posiblemente ahora solo era un hombre promedio con una suma de dinero que no cubriría sus gastos de reparación y las demandas colectivas masivas, junto a las indemnizaciones de todos sus empleados, y los gastos de reparación para su plataforma. Bueno, oficialmente estaba en bancarrota, solo sonrió un poco, si sobrevivían y ganaban este torneo de supervivencia, cobraría el seguro. Y fundaría estatuas de oro puro de los 13 guerreros. Era una maldita promesa. Reincorporándose, Thor vio como su contrincante estaba en el aire y listo para atacarlo nuevamente. Habiendo luchado en muchísimos campos de batalla. Con un movimiento de su martillo Thor ataca al humano, obligándolo a bloquear con ambas manos en la lanza y un pie, sorprendiendo nuevamente al dios por esto. Habiendo volado un par de metros, Lunes Wu utiliza el otro extremo de su lanza, así como sus talones para evitar retroceder más. Habiendo derrotado a miles de enemigos. Los dos pensaron. Thor y Lunes Wu preparan simultáneamente su siguiente ataque, pero ahora con más fuerza que el enemigo que tenía frente a ellos, era el primero. Los dos combatientes chocan sus armas, creando ráfagas de viento, rompiendo el suelo y creando un cráter bajo sus pies por el choque de su fuerza. En resistir su primer ataque, en mucho tiempo. Ambos combatientes se miran a los ojos sin expresión alguna. Y están igualados, una pelea igualada, ¡qué increíble! Mira eso, los humanos son tan interesantes, no como los de ahora, son tan débiles, jajaja. Una risa ahogada se oye o por una calle vacía, el sonido de un vidrio siendo rompido, y haciéndose añicos en miles de pedazos resonó por las calles vacías. Un hombre salió del agujero que había dejado al romper el vidrio, llevaba una bolsa medianamente grande, comenzando a correr habilidosamente evitando todos los obstáculos que tenía en su frente. Un bote de basura, una bicicleta, un perro, una anciana, todos ellos fueron evitadas con suma facilidad por él. Subiendo rápidamente por unas escaleras de un edificio, corrió por las azoteas de las casas, para después saltar de una de ellas. No era tan grande y era de un segundo piso, así que la caída no era la gran cosa. Después de una pequeña demostración de parkour, bajó las escaleras y siguió corriendo. Esto es increíble, ¿es que acaso los tontos no aseguran sus tiendas? Jadeos de cansancio lo inundaron, pero los ignoró. Este evento era lo mejor que le pudo pasar. Podía entrar y robar todo lo que quería, nadie lo iba a detener, todas las autoridades no estaban en funcionamiento en estos momentos, todos estaban más concentrados en ver unas peleas absurdas. Pelear contra un dios, la respuesta era fácil, perderían. Pero si iban a perder, él dejaría un legado, aunque solo fuera robar pequeñas tiendas de joyerías y mini supermercados. Caminó un poco, cerca de una calle en donde no había nadie, con una sonrisa confiada vio a una víctima potencial, su sonrisa se hizo más grande. Hoy era su día.
Al mismo tiempo que él pensó eso, un joven de no más de 18 años de edad caminaba con una bolsa de compras, en su antebrazo izquierdo, mirando al cielo y, viendo las nubes formándose con recelo, ver relámpagos caer, solo hicieron que se estremeciera un poco. Aún recordaba con claridad la presentación de Thor. Su leyenda era muy diferente a lo que había leído antes, desde cuando Mjolnir era tan grande y porque Thor no era gordo y con una barba. Los mitos describían eso. Había perdido completamente la noción del combate, su teléfono perdió la conexión de internet y no podía ver la pelea, y ninguna de las pantallas parecieron para él. Este claramente no era un buen día. Primero había llegado tarde a clase, después tuvo que irse caminando ya que no tenía el dinero suficiente para irse en un medio de transporte, después del anuncio sobre el Ragnarok, y ahora no tenía ni señal de internet. Este día podía empeorar para él. Lamentablemente para él, el ladrón pasó cerca de él fijando su vista en sus bolsillos y su teléfono, solo sonrió con cizaña mostrando dos filas de dientes puntiagudos, mientras su mano se transformaba levemente, en una garra. Pero mientras esos dos se estaban encaminando a encontrarse, una figura los observaba desde lo más alto de un edificio, viendo con molestia al ladrón. Ni aun cuando es el fin del mundo, ellos descansan, ¿verdad? Son tan odiosos. Bueno. Es momento de ser un héroe una vez más. Solo espero llegar a tiempo, no me gustaría recoger las entrañas de ese niño, para luego saltar del edificio. Gritos de apoyo se escuchaban por parte de la humanidad. Mientras que por el otro lado Zeus miraba divertido el combate, un simple humano siguiendo el ritmo. Oh, pero no. Duraba mucho tiempo, hasta que Thor libere su verdadero poder, terminó de decir con una sonrisa. Thor fue el primero en abrir distancia después de chocar armas. A una buena posición de donde se encontraba extendió su mano izquierda generando electricidad en la misma, haciendo que su contrincante quedara con dudas sobre lo que estaba haciendo al tiempo en que los dioses se emocionaban por lo que se avecina. ¿Qué es eso? Electricidad. La mano de Thor genera electricidad de una manera exorbitante mientras levantaba su martillo con la otra, la mano infundada de electricidad sujeta la empuñadura del martillo ahora con ambas manos en él. Sin embargo, la expresión de ambos guerreros no cambia. Mirando con indiferencia, el dios se prepara. Y Thor, quien previamente no estaba en posición de ataque, ha levantado un martillo con ambas manos. La espalda de Thor se arquea hacia atrás en un movimiento constante. Y ha perdido el equilibrio. Está cayendo. Grito de sorpresa Indal. Esperen, está bien. El dios no para de arquearse aún más. A solo centímetros de tocar el suelo, se detiene, con el pelo topando partes de su rostro. Y esa es su posición de ataque. Esa posición es físicamente imposible. Una joven señorita de 18 años, habló con una expresión aterrorizada e incrédula, no solo por la extraña posición de Thor, sino por la fuerza inhumana en la espalda del dios. Su arma era muy grande y por lo que podía ver era inmensamente pesada. Lo que él estaba haciendo era claramente imposible, pero aún así Thor estaba tomando todo lo imposible, destruyéndola para ver que para él, lo imposible era posible. Soportamos el primer golpe, pero seremos capaces de soportar uno de los ataques del dios del trueno. Otro cuestionó, en posición fetal mientras comía helado de fresa, estaba estresado y su confianza estaba en el desagüe. Nada ni nadie podría ganarle a Dios, y una cosa era igualarlo y contenerlo y otra cosa era vencerlo y siquiera imaginar matarlo. Era ciertamente complicado por no decir imposible. Dentro de un castillo, en el país de Inglaterra, se encontraban dos hombres, uno parado y el otro sentado mientras veía el Ragnarok con sudor cayendo desde su espalda y cara. Ya era demasiado malo las cosas que estaban pasando hace unas horas y ahora, el mundo mismo se estaba acabando y decidiéndose por un torneo. Creo que empezaré a hacer mi testamento. El rey de Inglaterra, el príncipe Carlos Il exhaló aire, mientras decidía qué cosas dejar a sus herederos y de alguna forma, y milagrosamente lograban sobrevivir. Nunca pensó que esto pudiera pasar, pero considerando que su madre era inmortal y que pensó que ella lo enterraría a él, ahora creía en cualquier cosa. Con suma delicadeza sacó de su escritorios un pergamino muy antiguo. Firmó la hoja de su testamento, con una pluma colonial y tinta negra, en el pergamino para después dárselo a sus guardias. En la hoja de papel se miraban varias cosas firmadas y selladas, pero la que más sobresalía era: quemen mi computadora, maten a todos mis socios así como los ministros, nadie debe de saber sobre los Magical Demones. Y ayer se lo sabía con certeza, los tontos pensaban en suposiciones tontas y ridículas, reptilianos, una mentira tonta y un chiste, ellos no existían, se habían extinguido
conseguido desde hace mucho tiempo. Realmente, era claramente una invención de la corona para ocultar ciertas cosas sucias que no muchos soportarían y que llevarían a la sociedad al colapso. Una pequeña mentira a medias, hacía que las masas creyeran todo lo que vieran en internet. Una teoría podía hacer locos a todos, y un chiste confundía a todas las masas menos listas. La caída de su madre, era por decirlo menos, desafortunado. Si tenía que ser sincero, él creía fervormente que ella viviría unos cuantos años más. Su tiempo no se había acabado, pero desafortunadamente ella tuvo que marcharse antes de tiempo, retrasando varias cosas, y desde que el Ragnarok fue anunciado, las cosas se habían salido de control. Los cazadores estaban o heridos o ya estaban en el estómago de una de esas horribles bestias. Solo se pudo recostar en su silla desde su oficina. Sin dudas este momento de su vida, no era el mejor para estar vivo. Maldita sea la hora en que decidiste dejarme el trono. Quería llorar. Él era un cobarde y aparentemente el único con cordura, no como los locos de su familia. El mundo guardaba varios secretos, tan antiguos que haría cuestionar a las mentes más hábiles del mundo. Cosas que deberían ser mitos, era tan reales como la pluma que ahora tenía en su mano. Para bien o para mal, él era una de las pocas personas que sabían la verdad del mundo mismo. Un grito de incredulidad se escuchaba en la arena y con él la incertidumbre. ¿Qué demonios está haciendo? Los humanos no pudieron evitar preguntarse. En otra parte de la arena los cuervos de Odín no podrían contener curiosidad sobre lo que hacía Thor. El cuervo negro dijo con incredulidad: ¿se está poniendo serio, Thor idiota? ¿Ese humano es realmente tan poderoso? Mientras que el blanco le daba la respuesta: no, esa no debe ser la razón. Thor probablemente está respondiendo a la seriedad del humano. Sin levantar guardia, Lunes se encontraba mirando al dios, que a su vez devolvía la mirada. 10-17. Si no, no usaría eso contra un solo hombre, terminó de decir el cuervo. El legendario el martillo de Thor. Vamos, Thor real y genial, dime que no sabes apuntar a la cabeza. Robert Downey Jr. Robo desde lo más profundo de su ser, para que al menos este Thor sea tan malo en la puntería como el de las películas. En el tema de poder no podía decir quién era más fuerte, al menos no esperaba a que su martillo fuera aún más genial e increíble de lo que ella era. Vamos Ousen, no mueras ahora, no con todo lo que aposte en ti. Zack pidió con una sonrisa, viendo su celular, y aparentemente la red de internet había vuelto una vez más. La mesa de apuestas se había hecho tan grande que algunos, por más horrible que suene, apostaron por la derrota de su representante. No muchos creían en él. Pero después de ver el increíble poder físico del general volador, varios más se animaron y apostaron por él. Aún siendo casi el fin del mundo, habían personas que apostaban por un poco de dinero. Zack solo se calmó un poco, su rostro se formó una mirada cansada, dándose cuenta que los dioses tenían una razón para acabar con ellos. Realmente odiaba que tuvieran razón. Vamos, tu Lunes parte las piernas a ese dios. Su hija menor bramó con un puño al aire. No dijo bien el nombre, pero qué importaba, ante la mirada en blanco de su esposa, y varias risas nerviosas por parte de sus demás hijas. En verdad amaba a esta familia. Solo lamentaba que nunca pudo pasar más tiempo con ellas. Esperaba que si lograban ganar este torneo, pasaría más tiempo con ellas, o por lo menos en estos instantes, haría todo lo posible para recuperar el tiempo perdido. Cambiando de escenario, nos remontamos hacia la antigua Asgard. Grandes muros cubren la ciudad encima de una montaña y un árbol gigante se cierne en el centro de esta. Muros grandes y firmes con el fin de defenderse de los gigantes de Jotunheim. Fua bostezaba audiblemente uno de los guardias, vestido de manera uniforme con una armadura de cuerpo completo y sus relucientes alas blancas en su espalda. Maldición, esto es muy aburrido. Comillas. Su superior, que lo escuchó, lo reprendió por el comentario, empezando así una discusión entre los ángeles guardianes. Aves salieron volando de los árboles que se encontraban a lo lejos de los grandes muros. ¿Un terremoto? Fue lo que se preguntaron. Sin embargo, la respuesta era más atemorizante. Grandes cantidades de gigantes de varios tamaños y complexiones corrían con gran velocidad hacia las puertas de Asgard. El miedo y la sorpresa surgieron de los guardias al momento de ver a los gigantes. El enemigo están aquí, vinieron para derrumbar los muros, avisaban con exasperación a sus demás compañeros. Ese año los gigantes lanzaron una ofensiva con un ejército más grande que cualquier cosa que hayan visto antes. Lo primero que hicieron todos en la tierra, fueron cientos de abucheos, por la interrupción tan abrupta del combate, para darse cuenta rápidamente que verían el pasado del dios del trueno. Era algo tan irreal que estaba pasando ante sus ojos.
Pero esas reacciones fueron cambiadas casi al instante al ver el horrible ejército de eran esos seres Mitalagic 0SAOS contaban. En las ejército de lo que eran esos seres mitológicos, que se contaban en las leyendas más antiguas, y no cabía duda, eran realmente horribles. Creo que tiraré esto, en medio de una convención de anime, varias personas empezaron a tirar cientos de figuras, póster, dakimakuras, todo lo relacionado con gigantes fuera tirado a la basura rápidamente, ninguno de ellos olvidaba las horribles caras de esos horribles monstruos. Nuevamente la realidad los golpeó como un puño con energía, habían olvidado que en realidad, todas las criaturas con las que se relacionaban los animes, ya sea demonios, ángeles yokais, gigantes, todos eran seres mitológicos y algunos eran simplemente horribles en apariencia física, ninguno de ellos podía asemejarse a una linda y sexy demonio de anime, y cuando vieron a los gigantes se dieron cuenta de eso. Nunca volveré a verte de la misma forma una persona disfrazada de Meliodas habló, mientras desechaba cada cosa de Diane que tenía, una gigante que salía en Nanatsu no Taizai, comparada con los gigantes del recuerdo de Thor, ella no era horrible para nada, pero ahora mismo, nadie podía verlos de la misma manera por favor que los demonios reales por lo menos sean hermosas rogó a nadie en específico, si iba a morir por lo menos se esperaba ver una demonio linda y sexy. Un gigante ataca con un garrote a los guardias del muro, sin embargo, fue detenido por el dios de la guerra nórdico Tyr que se encontraba al frente en la batalla, resistan J defiendan la puerta con sus vidas ordenaba a sus soldados. En el interior del muro los civiles se preguntaban si los grandes muros resistirían el ataque mientras que otros estaban confiados en que los guardias los protegerían, 3 decenas de gigantes empezaron a rodear el muro mientras los guardias seguían atacando a los invasores. No se preocupen, estos muros jamás han sido penetrados la seguridad del guardia que dijo eso se vino abajo cuando vio lo que tenía detrás, 3 un gigante como ninguno. Otro con aspecto de un horrible bebé cubierto de una sustancia viscosa destruyó con facilidad aquel muro que se decía que era impenetrable. Sin perder el tiempo los gigantes entraron a la ciudad. Caos, desorden, muerte, pestilencia, era lo que se podía sentir con su entrada. Gigantes saltando para devorar a los guardias. Guardias dando pelea a los gigantes, cortándolos, coordinándose para defender Asgard. Todo inútil, los gigantes eran superiores en todos los aspectos a los guardias. Hasta entonces, todas las ofensivas de los gigantes habían sido repelidas con facilidad, debido al actuar independiente de estos. Y así después de cientos de años con exceso de confianza la experiencia en batalla de los asgardianos se fue degradando. Al final las poderosas defensas de antaño se deterioraron y eso era lo que habían esperado los gigantes año tras año. Civiles aplastados, guardias siendo consumidos como aperitivos. Al final, Asgard fue llevado al borde de la destrucción. Un silencio puro, sin ningún ruido además del sonido del aire, imperturbable y duradero, antes de que el sonido de algo mojado cayera al piso, una tras otra, el vómito inundó las ciudades, casas y calles. Ante tan abrumadora escena, recuerdos de varios veteranos de guerras, campos abiertos llenos de cadáveres, sangre derramada de inocentes, experimentos en niños, ancianos, adultos, sin importar la raza, hizo que varios de ellos, personas que habían pasado un infierno en vida atormentados por esos recuerdos oscuros, hicieran que se derrumbaran mientras derramaban varias lágrimas de horror. Incluso los soldados que habían superado esa faceta, ahora mismo estaban tumbados con una mirada vacía. Ver esa escena solo hizo que despertaran varios traumas que pensaron ya habían olvidado. Varios de los que estuvieron alguna vez metidos en un ejército, o por lo menos lo pensaron, ahora mismo vacilaron, incluso los del ejército de Corea del Norte tragaron saliva, mientras una pequeña y sutil gota de sudor caía en sus rostros y espaldas, se suponía que habían sido entrenados para todo y todos. Pero nunca fueron entrenados para algo como eso. Aún con todas las modificaciones que sufrieron, las horas de inmenso dolor físico y mental para supuestamente ser más fuertes nunca los prepararon para ver lo que vieron en estos momentos, y nunca fueron preparados para pelear contra Dios, ellos estaban desconectados de todo, sin internet, sin medios de comunicación, sin libros, sin casi nada que
pudiera nutrir sus mentes con eventos del futuro. Joder, es más, ellos mismos piensan que ganaron un mundial cuando en realidad el dictador que tienen como presidente les mintió. Así que cuando vieron cientos de pantallas alrededor de sus ciudades solo los aterró, y más cuando se mostró a un dios en ellas. No sabían mucho de mitología, o mejor dicho no sabían nada, pero era fácil deducir que era fuerte, muy fuerte. Y si ellos estaban así, personas entrenadas para no mostrar emociones, los civiles de todo el mundo no estaban mejor, incluso algunos se orinaron encima, tanto niños como adultos. No todos los días veías una masacre con total esplendor. Salgan por favor. Palabras constantes junto con el retumbar de las puertas del castillo hacían eco en la sala principal, mientras un grupo de refugiados estaban atemorizados. En concreto Fortesi se encontraba lamentándose y llorando ante la situación. Una figura camina tranquilamente hacia las grandes puertas donde se encontraban los gigantes al otro lado, ignorando los pobres intentos de detenerlo. Se paró frente a las grandes puertas con su gigantesco martillo apoyado en su hombro izquierdo, abriendo la puerta con una mano. Se preparó para lo que estaba al otro lado. Lo que lo recibió era unos cuantos gigantes. El primero y el más destacable era uno que estaba completamente desnudo, con sobrepeso y con la mitad de una asgardiana muerta en su boca. Al instante los gigantes se ven emocionados al ver que abrieron las puertas. Cientos de años esperando este momento llenaron su cabeza de éxtasis al pensar que por fin tenían la oportunidad de destruir Asgard. Thor los recibe en cambio, entrando su posición de ataque. Un estruendo llena el lugar y solo la silueta del Mjolnir es lo único que pudieron ver. Sorprendidos por tal recibimiento, los gigantes quedan confundidos. El primero de ellos nota como su lado izquierdo se ve aplastada con gran fuerza hasta que su estómago revienta al igual que su cuello. Un baño de sangre, una masacre. Solo cuerpos mutilados de gigantes quedaban al paso de Thor. Miradas horrorizadas de varios niños, gemidos vacíos, junto con ojos en blanco y sus cerebros intentando procesar lo que vieron. Algunos se blanco y sus cerebros intentando procesar lo que vieron. Algunos se derrumbaron, otros gritaron con miedo, muchos más se desmayaron y otros vomitaron todo el contenido de sus estómagos. Varios médicos intentaban calmarlos. Eran niños aún no adultos para ver esa clase de escenas, pero ahora todo eso se transmitía a cada ser vivo en la Tierra. Incluso ellos, que eran adultos, no pudieron evitar sentirse asqueados por tal y vil, pero sobre todo cruel, crudas muertes. Ver cada cintura ser arrancada de la parte posterior de sus cuerpos, sus órganos salir volando por los aires, su sangre salpicar por el suelo, mientras ellos aún respiraban y gritaban en agonía. Sí, eran monstruos horrible, pero aún ellos no merecían una muerte tan espantosa. Al menos les hubiera gustado que fuera una muerte rápida e indolora, que una lenta y sumamente dolorosa. Los llantos de los niños era sumamente molesto para uno de ellos. Tapando sus oídos con sus dos manos, intentó inútilmente contener el ruido que desprendían ellos. Sentado al borde de su cama, un niño peliblanco, que destacaba no solo por el color de su cabello sino por tener aparentemente heterocromía, un bello color rojo parecido a la sangre de un lado y el otro de un color plateado. Solo se encontraba derramando varias lágrimas mientras intentaba consolarse a sí mismo. Su respiración estaba entrecortada y su rostro estaba empapado en sudor. Tenía todavía su pijama, estaba enfermo, había nacido con un cuerpo bastante frágil, varios problemas respiratorios y uno que otra deformidad en sus huesos. Por esa misma razón había huido. Abandonado hace 10 años, y por eso mismo, no había sido mandado a un orfanato para ser adoptado. Estaba evitando ver directamente la pantalla, no quería verlos. Ambos eran unos monstruos, sus colores eran aterradores y sombríos. Era como ver a dos fieras buscando sus presas. Él había sido bendecido por los cielos, con un regalo divino, una bendición y al mismo tiempo una maldición. Podía ver las emociones de todas las personas que lo rodeaban con su ojo derecho. Se dice que las emociones son las conexiones directas del alma y que los ojos la reflejan. Y eso mismo hacía su bendita y maldita habilidad. Odio, envidia, lujuria, avaricia, pereza, orgullo, cientos de manchas negras y llenas de maldad reflejadas en las almas de las personas. No importaba a dónde mirara, era siempre así, desde el alma más pura hasta la más oscura. No importaba quién o que intentara ocultar sus emociones, si las tenía, él las sabría. Él sabía la verdad de las personas, no había verdad o mentiras para él, tampoco había maldad o bien, todo era una
una gran y vil falacia que lo ahogaba y hacía que varias veces intentara arrancarse su ojo, pero siempre lo detenían cuando tenía el bisturí encima de él. Ethan Smith, hijo bastardo, bendecido por los cielos con sus ojos especiales, niño abandonado, dejado a su suerte en un hospital a las pocas semanas de haber nacido, la única razón por la que tenía un nombre y un apellido era porque su madre los había dejado escritas en una nota que había dejado en la camilla del hospital. Aparentemente con letras inglesas debido a lo refinado con que esta estaba escrita. Al lado de la nota estaba un sombrero de color vino, adornado con engranajes de color dorado y una pluma blanca, y dentro de ellas estaba un monóculo, el cual Ethan usaba siempre y nunca se quitaba a excepción de la hora de dormir, ya que de alguna forma, este bloqueaba su regalo mientras lo tenía puesto. Aún así, cuando se dio inicio al Ragnarok se lo quitó para ver las emociones de los dioses, solo para darse cuenta que en su mayoría eran reflejadas de ningún color aparente. Tal vez se debía a que ellos no demostraban emociones fuertes tan seguidos y tal vez era eso. Cuando se enojaron por la Valquiria él pudo ver por un breve segundo el color de la ira. Son unos monstruos, son unos malditos monstruos. Ethan 14. Gritó mientras se retorcía de dolor. Antes no podía ver sus colores reflejadas en sus almas, pero ahora, cada vez que intentaba verlos sus auras solo eclipsaban su vista. Si él no hubiera desviado su vista en cuestión de unos pocos segundos, él estaría ciego de por vida. Siguió gritando de miedo. Era un niño, abandonado y solitario que rara vez mostraba sus emociones, pero al final era un niño. Mientras Thor contempla el cielo con una mirada indiferente y aburrida, peleo para defender a su gente. No, eso debería hacerlo sentir bien de alguna forma, pero aun cuando su cuerpo estaba bañado en sangre de gigantes él solo podía sentir una cosa. Fácilmente cumpliendo una tarea, que ni el mismo dios de la guerra de su panteón logró hacer, ni mucho menos los ángeles que la custodiaban, una tarea que nadie más podía completar. Ese día el cuerpo de Thor se impregnó de un sentimiento que lo perseguirá por siempre y ese era aburrimiento. Aburrimiento. Se acercó lentamente hacia lo que parecía ser un bebé gigante, el cual era simplemente horroroso, y parecía haber nacido recientemente, ya que aún tenía el cordón umbilical y fluidos del útero, levantando levemente su martillo hacia él. De un salto que destruyó el suelo, impactó su martillo hacia su cráneo, matándolo al instante que su cuerpo se hizo añicos. Y con ese último gigante que quedaba en pie, Thor logró una hazaña que lo dejaría como el más fuerte, una contraparte de su padre, magia y fuerza. Y Thor aniquiló el ejército de 66 gigantes. El solo eso tenemos que enfrentar. Mierda, estamos muy, pero muy muertos, maldita sea. El mismo hombre en posición fetal lloró aún más, mientras se metía su mano en el envase de helado de fresa, comiéndola de un solo bocado. Regresando a la arena, grandes cantidades de electricidad salían con fuerza del dios mientras el humano seguía con su guardia baja contemplando lo que hacía su oponente. Y entonces los dioses han contado historias de su gloria. Los dioses fueron los primeros en sentir las repercusiones de la electricidad de Thor. Esto es increíble, toda la arena está llena de electricidad, seguía comentando Indal. Le otorgaron un nombre a su técnica de muerte instantánea. Se acabó el juego, Zeus dijo con confianza. Muéstraselo más como una orden que una solicitud por parte de Odín. Por el otro lado, las valquirias se notaban preocupadas. Le llamaban Thor ese Hammer con ese martillo, con la fuerza del trueno, con la velocidad imbuida y heredada de los cielos, como un medicamento para una enfermedad malvada, intenta derrocar y aplastar a nosotros, los humanos, como las viles cucarachas que somos. Dentro de una casa, alejada de la civilización se encontraba, una escritora, periodista, poeta y activista libanesa Joumana Ada, la cual solo estaba viendo la batalla en total silencio. Cuando el final estaba cerca, había cosas que lograban calmarla, y qué mejor que escribir una novela y un legado para las generaciones siguientes. Tal vez cuando dejen de existir, los dioses creen una nueva raza, al menos ellos sabrán que no fueron los primeros y que podrían ser los siguientes, en encarar la furia de los dioses. La cara del humano se iluminó por el ataque, la sorpresa era palpable en su rostro, recibió todo de frente. Un enorme pilar de electricidad salió como consecuencia del ataque, fuertes ráfagas de viento sacudieron a los espectadores. Afrodita siendo golpeada por sus propios pechos. Siva con aburrimiento por el fin de la pelea. Fortesia alabando a Thor por acabar el combate, mientras escupía la arena que entraba a su boca. Y los humanos sorprendidos por las grandes ráfagas de viento que generó el ataque. Algunos humanos se encontraban lamentándose en las gradas.
Con terror absoluto Heir cayó sobre sus rodillas, no podía pensar en que algún humano pudiera soportar un golpe como ese, el solo hecho de desafiar a la voluntad de los dioses era suicida. Levántate Heir, animó Brunildo, pero su hermana no quería hacerlo. Ya basta. No puedo seguir mirando, terminó de decir con tristeza y cerrando los ojos. Brunhild se agachó y, tocando amablemente la espalda de su hermana, mira atentamente, su rostro se iluminaba, sus facciones se embellecen. Punto y coma. Este histórico momento de los dioses y humanos. Cuando finalmente el humo se dispersó, Thor estaba con su martillo enfrente debajo de él. Tú eres muy bueno, dijo Luneswu hablando por primera vez durante todo el combate, a la vez que tenía una enorme sonrisa de felicidad que mostraba sus dientes afilados, así como sus ojos iluminados y extasiados. Que comillas, el imposible, eran las únicas palabras que salían de los dioses. La humanidad saca su mejor sonrisa ante esto y explotó en palabras de emoción. Thor se encontraba grandemente sorprendido al ver la cortada diagonal que recorría desde su pectoral derecho hasta su abdomen izquierdo. La sangre salía disparada. ¿Desde dónde se realizó el corte? Pero si no fuera poco, Luneswu elevó su alabarda hacia el cielo, blandiéndola como una espada nuevamente, y lanzó un corte más, que hizo que el cuerpo de Thor se tambaleara y cayera en una rodilla. El golpe dañó sus piernas levemente, haciendo que éstas rompieran unos cuantos tendones. Imposible. Dios fue dañado por un arma mortal. Liu Fei habló, con la boca abierta, un silencio formado por las miradas de todos los humanos llenó el ambiente mundial, antes de que cientos de gritos se oyeran del país asiático, del cual provenía el general volador. Banderas con su estandarte se movieron con fuerza, miles de gritos de emoción se oyeron por todas partes, no había ciudad en donde no se oyeran gritos de asombro y felicidad. Incluso el mismo presidente de China cayó de rodillas, mientras lloraba de felicidad. Sin duda alguna ellos eran la nación más fuerte, por poseer a los hombres más fuertes de la historia. Ahora solo se preguntaba quién más de su país los representaría. ¿Lo ves, hermano? No hay nada que Lord Luneswu no pueda hacer. La alabarda de mi Lord es capaz de atravesar el cuerpo de un dios. Dongfei barmó con fuerza, elevando su puño al aire, mientras alaba a Luneswu como un gran guerrero, al igual que sus leyendas. Él era simplemente increíble y poderoso. Dentro de una casa tradicional oriental, en un lugar cerrado, una persona estaba sentada mientras se encontraba escribiendo algo. Varios kanjis se aglomeraban en su computador, una rápida y bien diseñada borrador, adornada con varias figuras coleccionables de personajes de anime. Había una de Gilgamesh, otras de Edward, otra más de Artoria, y muchas más. Quien se encontraba en esa casa era Takashi Takeuchi, co-creador de las novelas ligeras de Type Moon. Él era una de las personas que diseñaba y creaba las ilustraciones para la compañía que fundó con su antiguo amigo. Ahora mismo él se encontraba rediseñando el diseño del general volador que estaba en toda su serie, ya que a decir verdad, el diseño que él tenía de Luneswu no era buena, comparada con el real. Su personaje era nada, una hormiga en cuanto a diseño. El verdadero Luneswu era más salvaje, con una mirada llena de fuerza y poder, y su compañero Redhair era el animal más fuerte que había visto en su vida, no solo por su increíble tamaño sino por la increíble fuerza que tenía en las piernas. Estaba avergonzado ahora mismo. Él había tenido que aprender todas las historias para crear y meter en la serie de Fate más personajes históricos. Ya decir verdad, estaba avergonzado de haber hecho a varios de ellos, que se suponían eran hombre en mujeres, pero ahora mismo él podría corregir esos errores cambiando y modificando las habilidades de ellos, en mejores cosas. Aún no sabía y no creía que se les dijeran quiénes los representarían, pero si alguno de ellos estaba en la serie Fate, él se encargaría de rediseñar a sus personajes y agregarles las habilidades que tuvieran ellos. Este era el momento de que la humanidad brillara y él y todos los seres humanos lo sabían. Uno que a Luneswu, enderezando su espalda, empezó a reír como un maniático. 3 Está saliendo sangre el pecho de Thor. El primer ataque de los humanos ha conseguido herir a los dioses. 3 Brunhild no se encontraba mirando a los combatientes, el objetivo de su mirada eran a los dioses que quedaron pasmados ante este suceso. Z Lo ven, poderosos dioses, ese es el guerrero más poderoso de la humanidad. Luneswu, con una mano en el pecho, una gran sonrisa y exhalando aire por sus 10-11 orificios nasales. Chinkyu Koudai, Chengon, miraba con extasiado a su general. El arma de Nilor puede incluso atravesar los cielos. 18